¿Cómo están? Hay mucho viento de acá en Tierra del Fuego, espero que no salga muy ruidosa la grabación. Continuando con los distintos procesos para el tratamiento del gas natural, hoy les voy a explicar cómo extraer los condensados del gas mediante lo que se conoce como refrigeración mecánica o, más comúnmente, unidades LTS. Ya vamos a hablar de eso. Los condensados, repasemos, los condensados del gas natural son aquellas fracciones de hidrocarburos que van a condensar en el proceso como resultado del enfriamiento de ese gas. Van a condensar y se los va a extraer como líquidos del gas natural. Si los extraigo, estoy ajustando el punto de rocío del gas, tanto para el agua como para los hidrocarburos, y así consigo tener un gas en especificaciones de venta, junto con un poder calorífico superior adecuado, composición del gas adecuado, etc. Bien, el punto de rocío, repasemos, ¿qué es? Primero, digamos que depende el punto de rocío de la composición del gas y de la presión. Y es la temperatura a la cual un líquido a una determinada presión comienza a condensar a partir de su gas. Eso es el punto de rocío. Bien. ¿Cuáles serán los componentes del gas natural que voy a poder extraer? Eso va a depender de la temperatura a la cual enfríe el gas. También va a depender de la presión del proceso y de la composición misma del gas, entre otras variables. Esas son las más importantes. Para extraer los condensados hay distintos procesos, además de este, de la refrigeración mecánica. Por ejemplo, la autorrefrigeración y la refrigeración criogénica, pero eso lo vamos a ver en videos posteriores. Bueno, veamos entonces. ¿Qué tenemos? La clase sobre endulzamiento del gas natural le mostré este diagrama de bloque de proceso que muestra todo lo que hacemos con el gas natural desde que lo tenemos este, con sus componentes, sus contaminantes, hasta que lo obtenemos como gas residual. En este caso, vemos que en este diagrama de bloque de proceso hay una unidad en particular que se llama plantas criogénicas, unidad criogénica o extracción de GLP. Ahí estamos separando particularmente, mediante una unidad criogénica, propano y butano. Eso lo vamos a ver después. Son las plantas turbo expander. Pero ¿qué puede ocurrir? Que yo no quiera separar el propano y el butano. Porque, por ejemplo, tengo un gas seco con poco composición molar de propano y butano. Entonces no vale la pena usar una planta criogénica. Uso en este caso una unidad de LTS. Porque en las plantas criogénicas yo puedo llegar a obtener temperaturas por debajo de los 80 grados Celsius. Y poder separar el propano y el butano. Pero ¿qué pasa? No lo necesito, en el caso de un gas seco, por ejemplo, como expliqué recién. No necesito enfriar el gas natural a tan baja temperatura. Uso entonces unidades de refrigeración mecánica donde al propano líquido lo uso como refrigerante. LTS significa en inglés Low Temperature Separation. Lo conocemos o lo vemos por ahí como separadores de baja temperatura o separadores fríos. ¿Está bien? Bien. Ojo, también puedo usar plantas criogénicas. Como en las plantas criogénicas, que después vamos a ver, lo que obtenemos es energía, trabajo mecánico a partir de la energía del gas, y ese trabajo mecánico lo vamos a utilizar, por ejemplo, para mover un compresor. Yo puedo usar también una planta criogénica si no quiero separar el GLP. Y el exceso de energía lo puedo utilizar, por ejemplo, como electricidad. Lo aprovecho como electricidad, mover bombas, etcétera. Bien, ahora yo les hablé recién de las unidades LTS. ¿Dónde va ubicada una unidad LTS en este diagrama de bloques de proceso? Acá, justo antes de la extracción de GLP.
Hay plantas de procesamiento de gas que tienen ambas unidades. La unidad de extracción de GLP, plantas criogénicas, o unidades de refrigeración mecánica. Inclusive a veces el GLP que obtengo lo regasifico y lo meto en la corriente de gas de salida que pasó por la unidad LTS. Eso también se hace. Ahí va ubicada una unidad LTS. Y por supuesto, de la unidad LTS vamos a obtener un gas residual que, como dijimos, tiene propano, metano, etano, propano, butano. Y separamos, por otro lado, las gasolinas. Bien, justamente esto es lo que vamos a ver ahora. Las unidades LTS, de refrigeración mecánica. Ahí dice C3+, pero eran los pentanos superiores. El propano se fue con la corriente de gas residual después de que pasó por la unidad LTS. Hay un pequeño error ahí. Bien, no importa. Aclarado. Bien. Vamos a ver entonces ahora cómo funciona una unidad LTS. Tenemos el gas de ingreso que va a un intercambiador de calor gas-gas donde se va a enfriar ese gas de ingreso a expensas del gas residual que va a venir como resultado del proceso. Ahí van a intercambiar. Se va a enfriar el gas de ingreso y se va a calentar un poco el gas residual. Bien. Este gas de ingreso que se enfrió en el intercambiador de calor gas-gas todavía se va a enfriar más en otras dos veces. Y vamos a tener lo que conocemos o se denomina un tren de enfriamiento. Ahora lo vamos a ver. Bueno, este intercambiador de calor gas-gas es un intercambiador del tipo carcasa y tubos. El gas de ingreso lo hace por el mazo de tubos. Por ejemplo, en este caso, a una temperatura de 25 grados Celsius. El gas residual va a circular por la carcasa y ahí es donde va a intercambiar calor. Bien. El gas de ingreso sale del intercambiador de calor más frío, supongamos a 0 grados Celsius, y ingresa a un chiller, que es un intercambiador de calor también del tipo carcasa y tubo. ¿Qué va a pasar en el chiller? El líquido refrigerante, que es el propano, ya vamos a verlo, propano líquido, se va a calentar y va a alcanzar su punto de ebullición. Se va entonces a enfriar la corriente de gas de proceso, que es la que circula por el interior de los tubos del chiller. Bien, en este caso, como dijimos recién, el refrigerante es el propano. El propano tiene un punto de ebullición de 42 grados Celsius bajo cero a presión atmosférica. ¿Sí? El propano va a ingresar por la carcasa del chiller, ahí lo tenemos, y va a salir, supongamos, a 13 grados Celsius bajo cero. Pero ya enfrió los tubos dentro del chiller. Cuando pasó del estado líquido a vaporizarse, al estado gaseoso. Bien, a esta temperatura entonces de 13 grados Celsius bajo cero, el propano está en estado gaseoso, porque ya no está a esa presión, a su temperatura de ebullición o punto de ebullición. Bien. Antes de pasar acá, al propano después lo vamos a reutilizar, para lo cual lo vamos a comprimir, le vamos a separar los líquidos que pudieran haber sido arrastrados desde el chiller, lo vamos a enfriar en un aeroenfriador donde va a condensar, lo vamos a mandar a un tanque acumulador y de ahí lo vamos a mandar al chiller. Bien, sigamos entonces. ¿Qué hacemos en el chiller? En el chiller ocurre un fenómeno que es que cuando un líquido
entra en contacto con una superficie más caliente que la temperatura de ebullición de ese líquido. Repito, cuando un líquido entra en contacto con una superficie más caliente que la temperatura de ebullición del líquido, el líquido se calienta y al mismo tiempo enfría la superficie con la que está en contacto. La enfría a la temperatura de ebullición del líquido, 42 grados Celsius bajo cero, en el caso del propano. Cuando se enfría la superficie exterior de los tubos del chiller, se enfría el gas de proceso que circula por el interior de esos tubos. ¿Está bien? Por ejemplo, como pongo yo acá, y ahora sí, el gas de ingreso se va a enfriar, por ejemplo, 10 grados Celsius bajo cero. Y esto es suficiente para que algunos componentes del gas condensen, no todos. No va a condensar el propano, no va a condensar los butanos, pero sí los pentanos, las gasolinas. Bien, a esta corriente de gas, condensados y glicol, después vamos a ver que usamos glicol, la vamos a mandar a un separador frío, el famoso separador frío, que es un separador trifásico. De ahí el nombre de estas unidades LTS, como les expliqué hoy. Flashea en este separador frío el gas y sale a una temperatura, por ejemplo, como pongo yo ahí, de 5 grados Celsius bajo cero, pasa por el intercambiador de calor gas-gas, intercambia calor con el gas de ingreso, lo enfría y el gas residual se calienta, supongamos, a 15 grados Celsius. Luego se lo comprime y lo inyectamos en el gasoducto de venta o de exportación, en algunos lados lo llaman así. También se separa en el separador frío el monoetilenglicol, que usamos, y ahora les explico, y las fracciones del gas que condensaron. En este caso, las gasolinas, las C5+. Bien. ¿Dónde inyectamos el monoetilenglicol? Pobre, ya lo vimos cuando vimos la clase de deshidratación del gas natural, por absorción. Bueno, también hay un video sobre adsorción que es muy interesante. El monoetilenglicol pobre se inyecta al ingreso del gas, como muestro acá, y también en el lado tubo del chiller. Ahí lo tenemos. Y esto evita la formación de hidratos, porque si se nos obturarían las cañerías dentro de la planta, y disminuiría además la eficiencia de transferencia de calor en los intercambiadores. Y también se inyecta para evitar que tengamos condensaciones antes de llegar con la corriente de gas de ingreso al chiller. Por eso ahí estamos ingresando, o dosificando monoetilenglicol pobre al ingreso. Bien. ¿Y con las gasolinas qué hacemos? Las gasolinas van a una torre estabilizadora, donde por abajo se va a poner la gasolina estabilizada y por el tope, propano y butano que pudieran haber quedado, y que eso se los utiliza como gas de venteo o como gas combustible. Es el caso de las gasolinas. No vamos a ver esa parte. Bien, bien. Ahora bien, para completar el tren de enfriamiento, que yo les dije que teníamos un tren de enfriamiento porque el gas de ingreso iba a intercambiar calor 3 veces, vamos a aprovechar la baja temperatura de los condensados que salen del separador frío para enfriar una fracción del gas de ingreso. ¿En dónde? En un separador gas líquido. Fíjense, ahí estoy tomando, perdón, que pasé la página para atrás. Ahí estoy tomando una fracción del gas de ingreso y lo estoy haciendo intercambiar calor con las gasolinas que salen condensados del separador frío. ¿Está bien? Esto aprovecho y enfrío aún poco más
el gas de ingreso. Fíjense que yo tengo ahí dos corrientes de gas de ingreso. Entonces, una que pasa primero por el intercambiador de calor gas-gas antes de llegar al chiller y otra que antes de entrar no pasa por el intercambiador de calor, perdón, gas-gas, pero sí va a este intercambiador tipo tubos concéntricos, donde intercambia calor con las gasolinas que vienen del separador frío. ¿Y qué logro con esto? Que yo puedo manejar la temperatura de ingreso al chiller simplemente fijando qué temperatura, qué fracción del caudal de ingreso de gas lo mando por el intercambiador de calor, gas-gas, y cuál mando por intercambiador de calor, gas líquido. Esos tubos concéntricos. Bien. Por último, al glicol lo vamos a regenerar, como ya vimos en la clase de deshidratación del gas natural. Por eso yo dibujo una unidad regenerada del glicol, no lo voy a explicar. ¿Sí? Y el glicol va a intercambiar calor, el glicol rico, que sale, va a intercambiar calor con el glicol pobre en el domo del separador frío. Y en la unidad regenerada del glicol extraemos el agua y tenemos de nuevo monoetilenglicol pobre para utilizarlo. Bien, veamos ahora. Fíjense una animación que yo preparé para que vean cómo los distintos fluidos circulan en esta sencilla planta de procesamiento de gas para extraer las gasolinas y superiores, no los propanos y los butanos. Bien, miren. Ahí tenemos, fíjense en el chiller, cómo tenemos propano líquido y como se calienta y ya no tienes la temperatura de punto de ebullición, sino una temperatura superior, por supuesto, pasa al estado gaseoso. Y el gas de ingreso, que está ingresando por la izquierda al intercambiador de calor una corriente y otra va al intercambiador de calor gas y líquido para intercambiar calor con las gasolinas. ¿Lo ven? Bueno, fíjense ahora, tenemos la corriente 4, que son el gas que flayó en el separador trifásico, y intercambia, ahí lo ven, calor con el gas de ingreso en el intercambiador de calor gas-gas. Fíjense el 1 con el 4, ahí está intercambiando calor. Y el 4, que es el gas residual, bueno, lo comprimimos y lo mandamos al gasoducto de venta para exportarlo. Y fíjense ahora cómo intercambia calor también una porción de ese gas que está ingresando, el 1, con las gasolinas que salen del separador trifásico. Ahí va a aparecer la animación. Un segundito. Ahí, miren. Ahí viene el 3, lo ven, el 5, perdón. Ahí está. Entonces, el 3, el 1, perdón, el amarillo que pasó, se bifurcó y no pasó por el intercambiador de calor gas-gas, intercambia calor con la corriente fría de las gasolinas que salen del separador frío. Bien. Y finalmente, bueno, ahí tenemos el monoetilenglicol rico, sale del domo del separador trifásico, la unidad regenerada del glicol, y monoetilenglicol pobre ahora, listo para usar nuevamente. Bueno, se los dejo unos segunditos más para que lo vean. No es muy difícil hacer esto, es muy entretenido también. Bueno, como siempre, si les gustó el video y creen que le puede ser útil a alguien y quieren ayudar a que el canal crezca, bueno, no tienen más que darle un like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya gustado.